cada hijo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Muy buenas de nuevo, bienvenido, bienvenida un día más a este su programa donde queremos analizar muchas cosas que están ahí en la palabra de Dios, que van a ser de gran bendición para nuestra vida. Y en cada programa tenemos retos, tenemos explicación, tenemos coloquio, y queremos hoy empezar con una especie de pensamiento devocional que ya iniciábamos en el programa anterior. Estamos hablando de ser prendidos de Dios. Vamos a dedicar unos minutitos a base introductoria en cuanto a aquella palabra que veíamos en Primera de Pedro acerca de que la Biblia, la palabra de Dios, era como una antorcha que no solo alumbra, sino que tiene una peculiaridad, una característica. Y es que una antorcha puede prender, puede incendiar, puede pasar esa capacidad de arder a otro objeto. Así que, igual que decíamos que la palabra de Dios era esa antorcha que alumbraba el lugar oscuro, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Es el deseo de Dios que nosotros seamos prendidos del fuego de la palabra, prendidos de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que aquí en la Biblia nosotros podemos encontrar. Y cuando nos acercamos a la palabra, hay algo que hace arder nuestro corazón. En ese sentido, yo quiero recordar algunos pasajes de la palabra. Por ejemplo, en Números 11, 25, Jetro había dicho a Moisés, su suegro había dicho a Moisés, que él no podía llevar a toda la congregación, que era necesario que del mismo espíritu, del mismo fuego, en el original es la palabra ruaj, del mismo ruaj que Dios había depositado en Moisés, Moisés tenía que poner ese fuego en 70 ancianos, personas que tenía que escoger, fueron esos 70 que él escogió, personas que tenía que escoger para que le acompañasen y le ayudasen a llevar la obra de Dios. Y mire lo que aconteció. Números 11, 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu del fuego, de la visión, de la revelación, de aquello que había sido prendido antes Moisés. ¿Usted recuerda el llamamiento de Moisés? Moisés vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Y ahí estamos viendo la representación de la visión de la encomienda que Dios iba a hacer a Moisés, ese fuego que cambió, trastocó a Moisés totalmente. Ya Moisés no iba a ser la misma persona, ahora Moisés era una persona prendida de Dios. Había estado 40 años en el desierto, 40 años para ser procesado, 40 años para ser un hombre diferente, un hombre apto para la obra de Dios. 40 años antes él había sido criado, enseñado, adoctrinado en el palacio de Faraón. Y sí, había hecho una especie de preparación máster para ser un príncipe, el príncipe de Egipto. Y él sabía bastante, dice la palabra de Dios, no tenemos el tiempo, que era varón poderoso en palabra y en obras. Era un hombre con gran elocuencia, era un hombre diestro con la palabra. Sin embargo, 40 años de proceso y escuela de Dios le llevaron a ser un hombre muy distinto, un hombre que dice la palabra, nos da a entender que incluso podía ser tartamudo, que no era fácil en el habla. Y Dios le tuvo que poner como ayudante a Aarón, su hermano, para que él no tuviera temor, porque estaba confiando demasiado en su incapacidad, cuando la capacidad la da Dios. Aunque no es el tema, sí quiero decirle que Moisés 40 años después fue prendido de nuevo. Ese celo que le llevó a matar a un egipcio, ese celo de pasión por su pueblo que se despertó 40 años antes, ahora lo despierta Dios. Y Dios quiere despertar a través de la palabra, a través de un encuentro con Él, como Moisés tuvo un encuentro con la zarza ardiente. Quiere despertar pasión, quiere despertar amor, quiere despertar fidelidad, quiere despertar en usted, en mí, en todos nosotros, quiere despertar un fuego. Hombres y mujeres que no se dejen intimidar por el mundo, que no se dejen intimidar por las pruebas, por los problemas, por cualquier cosa que venga al corazón, sino hombres y mujeres que están listos para la batalla, que dicen, heme aquí, Señor. Por lo tanto,
Dice la palabra de Dios, entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Qué interesante el poder ver qué interés tan grande, cuán interés tiene el Señor. Y no es en vano, dice en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego. La palabra de Dios, como les decía, no solo en Primera de Pedro, es como una antorcha, es que es como fuego. Es un fuego, obviamente, no el fuego de un pirómano, pero sí con la misma capacidad espiritual de prender a un muerto en delitos y pecados y avivarlo, revivirlo, para que quiera vivir en santidad y en el poder de la autoridad que nos da Cristo. Por ese motivo, la palabra de Dios es inflexible y nos habla, nos quiere inducir, nos quiere aportar todo aquello que nosotros no podemos llevar a cabo por nuestra propia cuenta. Dice la palabra de Dios también en Juan 5, del 30 al 36, pero me centro en el versículo 35, hablando de Juan el Bautista, y lo dejamos ahí por hoy. Seguiremos la semana que viene con un poquito más de ser prendidos de él. Dice de Juan el Bautista, hablando Jesús, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros en un tiempo en su luz. Fíjese que Juan el Bautista fue prendido del fuego de Dios como los 70 ancianos, como Moisés. Como dice que la palabra de Dios es fuego, como dice en Primera de Pedro que es como una antorcha. Dice, él era, Juan el Bautista, Juan 5:35, él era antorcha que ardía y alumbraba. Los cristianos no solo tenemos que ser luz, tenemos que tener pasión, fuego, primer amor. Ese primer amor, esa pasión que hace que otras personas puedan venir a querer, como dice Juan el Bautista, regocijarse bajo nuestro abrigo, porque nosotros cogemos la luz del Señor, como Moisés cogió la luz, ese fuego de la zarza, y fue prendido en la visión, y fue enviado, y cumplió aquello a lo cual Dios le encomendó. Por lo tanto, yo dejo este pensamiento: si usted se encuentra frío, fría, apático, apática, no tiene muy claro a qué Dios le llamó, acérquese a la palabra de Dios, que tiene capacidad de prender su vida, tiene capacidad, como es fuego y martillo que golpea la piedra, dice en Jeremías, es fuego no solo para quemar lo que sobra, sino también para aprender lo correcto. Acérquese a la palabra de Dios, acérquese cada día más para que podamos ser no solo luz, sino como una antorcha. Recuerde lo que hizo Sansón con las zorras cuando las cogió, las ató de dos en dos, les prendió en sus colas, las lanzó a esa plantación de los filisteos. Dios quiere cogernos de dos en dos, como a sus discípulos los envió de dos en dos, y enviarnos unidos, cada iglesia unida, todas las iglesias unidas, para que podamos prender un fuego que quita lo malo, pero también establece lo bueno, el reino de los cielos. Es el fuego de Dios que tiene que venir a esta humanidad. No solamente hablar de la palabra, sino vivir la palabra de Dios. Dios le bendiga. Vamos a orar brevemente y seguimos con la segunda parte del programa, con este coloquio que tenemos preparado. Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos delante de ti a cada persona que pueda o podamos sentirnos a veces fríos, a veces como una caña cascada, un pábilo que humea. Tú no vas a quebrar, dice la palabra, la caña cascada ni el pábilo que humea. Tú vas a venir a avivar, tú vas a venir a resucitar, a restaurar. Esa es nuestra fe. Yo te pongo a cada persona que se siente que está quemada, humeante, como una chimenea llena de hollín, como un fuego que se ha apagado por el agua fría de las pruebas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú avives el fuego, que tomes del fuego del Espíritu Santo y puedas poner fuego, pasión en cada una de las vidas que están escuchando, siguiendo este programa en esta hora. Hazlo por amor a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que tú hagas lo imposible en cada uno de los que creen que ya no tienen solución y puedas avivar ese espíritu que tú quieres resucitar para cumplir con un propósito, como Moisés 40 años estuvo olvidado de alguna manera de ese propósito, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Pero llegó el día donde tú te apareciste y allí hiciste un cambio.
allí 180 grados giraron radicalmente en la vida de Moisés. Así giren 180 grados en la vida de cada persona que nos está escuchando y que seamos instrumentos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esta palabra que continuaremos en la próxima semana, vamos a hacer una breve pausa con un vídeo interesante para introducir este segundo programa acerca de no mirar atrás. No podemos mirar atrás. Así que no se pierda, tercer programa, perdón, y vamos a ver cómo no podemos mirar atrás, sino que el que pone la mano en el arado ya tiene que seguir a Cristo hasta la muerte, y muerte si es necesario de cruz. Nos vemos enseguida. La santidad es un concepto hoy muy discutido, muy controvertido también, y es algo de lo que muchas veces no se quiere ni hablar, se habla más de otros temas, ¿no? También porque, al menos en España, a mí me ha pasado que en algunos lugares no es bien recibido que se hable del pecado, es como una palabra altisonante, es algo que no hay que entrar demasiado, no hay que incomodar demasiado a las personas, y entonces, bueno, pues se opta por otro tipo de discursos, otro tipo de predicación que es más motivadora, más dedicada a levantar el espíritu y los ánimos de la gente. Yo creo que Dios es un Dios santo y que la palabra de Dios nos habla constantemente de la santidad. Y creo que la santificación o la santidad en un cristiano tiene varios significados. Es cierto que la palabra nos habla de que hemos sido santificados en Él, hay una posición que tenemos y Él nos trata como santos, pero también hay un proceso de santificación y de santidad en el cual en la palabra se nos habla de que debemos cuidar de Él y que debemos trabajar en Él diariamente. Y a mí algo que cada vez que hablamos de santidad o de santificación, creo que es importante entender que hay dos conceptos, hay dos ideas que encierra esta palabra. Uno tiene que ver con ser santo en el contexto bíblico, significa ser apartado para o apartado de algo, y otro tiene que ver con ser consagrado. O sea que yo creo que la santidad tiene estas dos caras de la moneda. Una que es más bien negativa, que es apartarse, y obviamente cuando uno se aparta de una serie de cosas, y otra que es consagrarse para o a una serie de cosas. Es decir, hay lo que yo llamo la doble acción. Hay cantidad de versículos en la Biblia que nos hablan de esto y de este proceso de santificación. Nos habla de huir. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la verdad, todo este tipo de cosas. Despojémonos, la parte negativa del viejo hombre, despojémonos de las vestiduras antiguas, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre según Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que la santificación es ese proceso y la santidad es ese proceso. Y la Biblia dice que sin santidad ninguno verá al Señor, ¿no? Y yo pienso verdaderamente que es algo en lo que hay que insistir mucho en este tiempo, tanto la parte de apartarse de cierto tipo de cosas. No creo en un cristianismo que convive con toda una serie de cosas que desagradan a Dios, y simplemente basándose en que la gracia de Dios cubre todo eso. Creo que Dios nos hace responsables de nuestras elecciones, y nos hará, la Biblia dice que nos dará a cada uno conforme a nuestras obras. Es decir, que hay un proceso de vida diario en el que nuestras obras tienen que confirmar la autenticidad de nuestra fe, y eso sucede en la medida que nos santificamos, hablando en lenguaje bíblico. Hablando en lenguaje actual, nos apartamos de ciertas cosas y seguimos otras. Y es un acto de voluntad, no es un acto movido por un estado de ánimo en un momento determinado, sino es una decisión que uno toma. Y Dios quiere nuestra santidad, la quiere ahora, la ha querido siempre y quiere que trabajemos en ella y que avancemos en ella para la gloria de su nombre. Bien, pues como han visto, interesante este vídeo. Marco Vidal, si no me confundo, nos transmite esas palabras acerca de la santidad, y con nuestro compañero Eusebio Perona, hablando de no mirar atrás, conseguir no mirar atrás.
Habíamos hablado en el programa anterior acerca de esos ángeles enviados a Sí, Sodoma y sí, Gomorra como creo que salvadores no. y enviados. Que nos quedamos por ahí, ¿no? La palabra ángeles ahí, cuando Dios envía a los ángeles para rescatar a la familia de Lot, su mujer, sus hijas, su yerno, lo que pasa es que sus yernos se burlaron de él y no aceptaron. La contaminación del pecado, ¿verdad? Hace que las Exactamente. personas ya no tengan una solución, aunque uno quiera. Entonces hacíamos que había una gran revelación en eso, ¿no? Una revelación preciosa, ¿no? Sobre los ángeles, ¿no? Ujú. La palabra ángel ahí en ese pasaje en Génesis 19 simboliza mensajero o representante, ¿no? Y eso simboliza o quiere decir que cuando nosotros tomamos el tiempo de evangelizar, o sea, de hablarle a otras personas del amor de Dios, del plan de salvación, estamos tomando Claro. el papel de ángel, Por ¿no? supuesto. Es una revelación preciosa, ¿no? Mm. Entonces, la razón por la que nosotros un día salimos o abandonamos nuestra Sodoma y nuestra Gomorra, porque hacíamos la simbología de Sodoma y Gomorra con nuestra vida anterior, antes de convertirnos, ¿no? Nuestra vida de pecado. Entonces, la razón por la cual huimos de nuestro Sodoma fue porque alguien en un momento dado nos habló del amor de Dios, de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿no? Nos transmitió el mensaje de salvación y eso fue un ángel que Dios envió para que, con la razón y el motivo de evitar la destrucción segura que le va a venir a todos aquellos que aborrecen a Dios y que continúan en su vida de pecado, ¿no? Y podemos ir, aunque son versículos que yo considero fuertes, pero no por ello poco importantes, son verdaderamente importantes, que es en la revelación, en el libro de la revelación de Apocalipsis, como Dios le muestra al apóstol Juan, en el verso 20, a partir del 12, voy a leer porque... Apocalipsis 20:12. 20:12, sí. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos libros fueron abiertos, y también fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los libros según sus obras. Las obras tenemos claro que no son motivo de salvación, o sea, no nos salvan. Lo que nos salva es creer en Jesucristo, tener una relación con Él y reconocerlo como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿no? Pero claro, las obras están ahí y las obras son... Hay que dar cuenta. Para bien y para mal. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo dice que nuestras obras estaban ya preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿no? O sea, que las obras, o sea, no que tú no te salvas haciendo buenas obras, sino que las obras son consecuencia de que eres salvo, ¿no? Claro que sí. Y entonces el verso 13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el reino de la muerte, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, vuelve a repetir, cada uno según sus obras. Y el verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en ese libro de la vida, dice que fue lanzado al lago del fuego. ¿Qué pasa con el lago de fuego? ¿Qué es el lago de fuego? Pues no es otro que el infierno, Claro. ¿no? El infierno que no está muy de moda hablar de él. La gente no quiere es, oírlo, no es un tema que molesta. agrade a la gente, ¿verdad? Claro. Es un tema que también muchos opinan que es una situación que no es, pero el infierno, aparte de ser una situación que simboliza la separación eterna con Dios, es una situación, Por supuesto. pero también es un lugar Claro. que mucha gente no acepta que sea un lugar. O sea, lo disimulan o le quitan el valor o la importancia diciendo que es una característica o una forma, digamos, etérea, pero no aplican que sea un lugar, cuando el infierno es un lugar y está, según estudios y según experimentos que se han hecho, en el centro de la tierra, ¿no? Y Jesús dijo, claro, allí como lugar, Allí es un será lugar. el lloro y crujir de dientes. O sea, es una realidad. No Es tenemos que tener miedo. es también porque una tenemos- situación, porque Claro. está claro que el que va ahí es una separación total. O sea, no es nada mentira que sea una situación. Pero también es un lugar Sí, sí, físico. claro. Y eso hay que predicarlo. Y Jesús vino a decirlo y a revelarlo y a librarnos de ese infierno. Claro, claro. Y lo maravilloso de lo que estás hablando es cuán gracia, cuánta misericordia, qué bendición tan grande tenemos y tienen ustedes también
en el momento en el que una persona decide Claro. el dar un paso de fe y decir, quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Claro, eso es lo Y eso más está al precioso. alcance de cualquiera en la sangre de Jesús, porque Él fue el que derramó su sangre. Y dice en Romanos claramente, cualquiera que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor, ahí se produce el milagro, Ahí. el nuevo nacimiento. Hay un Luego, cambio. el infierno es real, por supuesto que sí. No hay que tener miedo de decirlo ni de hablarlo, pero también es real que Cristo es nuestro Salvador, camino, verdad y vida. Y eso nos da esperanza. Eso nos da la esperanza de que en Cristo somos salvos. Amén. O sea, y mucha gente toma eso como que somos algo prepotentes, ¿no? No, no, Yo mucho no lo no. llamo prepotencia. Es una promesa. Es una Claro, y promesa. yo lo llamo creer Claro. y tener la seguridad en quien creo. O sea, tener la plena confianza, confiar plenamente en Él y saber que su palabra dice que si aceptamos el sacrificio, el plan de Dios, Claro. porque la religión no es el plan de Dios. Ujú. El plan de Dios es envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Para si creemos y lo reconocemos y lo Efectivamente. aceptamos, Juan es salvo. 3:16. Juan Se 3:16. me ocurre un ejemplo. Esto es como si tú llevas un cheque con 1.000.000 de euros. Entonces tú sabes que ese cheque te lo ha dado alguien que te ha dicho Que que tiene una buena entidad firma, buena solvente, firma, sí. exactamente, con un aval, y tú sabes que tú vas al banco, no eres ningún prepotente, tú sabes que vas al banco y vas a recibir el importe de ese cheque. Y entonces te puedes decir, qué prepotente que eres, ¿te crees que tienes 1.000.000 de euros? Tú no tienes nada, todavía no lo has cobrado. No, Sí, yo no, tengo sí, seguridad. en la seguridad Yo tengo certeza. en yo quien sé, firma. Sí, exactamente. Claro. La firma Rockefeller y sé que voy a cobrar. Claro, hombre. en lo humano. Entonces, claro, Y la claro. salvación es lo mismo, es una promesa. Dios promete, Sí. Dios garantiza y dice, aquí tienes, si tú crees en mí, Juan 3:16, si tú crees en mí, como has creído en mí, vas a tener vida eterna. Eterna. Y la vida eterna es tu nombre inscrito en Y ese lo libro. firma el Señor. Entonces Amén. está claro. Pero lamentablemente el hombre se empeña en hacer buenas obras, en creer que haciendo buenas obras se va a salvar. Que son obras, como tú dices, que ya Que se han están preparado para para que que andemos en andemos en ella. ellas, los que somos salvos, obviamente. Pero la prioridad que hay que entender es que somos salvos por gracia. Claro, y la Por un- motivación de las obras es gratitud. Claro, no salvación, hacemos por sino gracia. agradecimiento. Entonces, como el amor de Dios dice la Biblia que nos constriñe, nos obliga, entonces, Empuja, pone una carga. claro, entonces cuando tú has recibido realmente el amor de Dios, lo has entendido, entiendes el plan de Dios, no el plan del hombre, porque el plan del hombre es la religión. Dios no creó ninguna religión, fue Claro. el hombre que al pecar se cubrió con hojas de higuera, que es lo que simboliza la religión. Se quiso justificar ante Dios con algo que Dios no preparó como plan. Claro. El plan de Dios es diferente, o sea, no coincide con el plan del hombre. Por supuesto. Entonces, cuando tú te alineas con el plan de Dios, es cuando recibes la salvación. Y eso, a los que creemos realmente nos da tranquilidad, nos da Amén. plena confianza Claro. y nos da seguridad. Y no, vuelvo a repetir, no es prepotencia. Claro que sí. En fin, seguimos con el tema de Génesis 19, ¿no? Y aquí a mí me gustaría prestar atención o que prestáramos atención al versículo 17, ¿no? Los ángeles, al mismo tiempo que les metieron prisa para que salieran, porque la decisión había sido tomada y se iba a ejecutar rápidamente, que era la destrucción de las dos ciudades por su perversidad, por su pecado. Entonces, aparte de meterle prisa, le dieron unas instrucciones muy específicas. Podemos verlas en el verso 17. Dice, escapa por tu vida. O sea, líbrate de la muerte. Si quieres vivir, tienes que hacer lo siguiente. No mirar tras de ti, ni parar en toda esta llanura. Luego explicaremos lo que simbolizan las llanuras, ¿no? Entonces, aquí encontramos, tú recuerdas que hicimos una pregunta, ¿no? Que era, ¿cuál es la mayor razón por la que tantos cristianos caen enredados en la trampa del pecado? Aquí está la respuesta a esa pregunta que hacíamos. La razón por la cual tantos cristianos caen enredados en la trampa del pecado es porque no fijan su vista en lo que está por venir, Claro que sí. en el propósito, en la bendición que Dios tiene para los que creen en Él, para su familia, para sus hijos, para su linaje. Por eso somos hijos de Dios y eso indica una identidad diferente al que no cree. Amén. Porque el que no cree no es creación de Dios, a la cual Dios también ama, pero no es hijo de Dios. El ser hijo de Dios conlleva un condicionante. Y ese condicionante es recibir
a Jesucristo, o sea, el plan de Dios para la salvación. Eso nos hace ser hijos de Dios, nos da la autoridad, el derecho legal, que es lo que simboliza esa Claro. palabra ahí, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Amén. el problema es que no se fija la vista en lo que está por venir, en querer ser hijos de Dios, en recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí en vida, digamos, normal, en vida natural, sino también recibir la herencia que tenemos como hijos de un Padre que lo posee todo, Amén. que es la Eterna. herencia, que es la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué caen en pecado? Porque en vez de mirar hacia adelante, en ese sentido, se ponen a mirar hacia atrás. ¿Y cuándo se ponen a mirar hacia atrás? Pues sencillamente cuando le vienen los problemas, las dificultades, las pruebas, porque la fe, como dice, tiene que ser probada. Y si tú dices que tienes fe, tienes que demostrarlo. ¿Cómo demuestras tu fe? Pues actuando sobre ella. Y cuando te vienen los problemas y las dificultades, en vez de mirar hacia atrás, de dónde vienes, lo que hacías antes, lo que comías antes, me refiero a comida espiritual, Sí, sí. y lo que comes ahora o lo que puedes comer mirando hacia adelante. Y recordábamos lo que decía el libro de Hebreos en el capítulo 12, tenemos que mirar hacia adelante y poner los ojos en el modelo a seguir en este sentido, que es Jesucristo, Amén. que es el dador y el consumador de la fe, o sea, de donde proviene la fe y quien demostró que tenía fe verdadera, ¿no? Amén. ¿Cómo? Es curioso de todas maneras que esta misma patología, por llamarlo así, porque se puede ver como una enfermedad humana, El pecado es una ocurría enfermedad. cuando Dios sacó a su pueblo a través de Moisés de Egipto. Ellos Sí, la misma adolecieron del mismo problema. Ellos dejaron de mirar a dónde Dios los quería llevar, dejaron de mirar la herencia de la tierra prometida y se pasaron disgustados toda esa generación, 40 años disgustando a Dios al mismo tiempo, acordándose No de que en agradándole. Egipto tenían casa y ahora estaban en tiendas, de que en Egipto tenían puerro, apio, zanahorias y un montón de cosas que ahora no tenían, pero tenían maná. Despreciaron el maná que dice la Y palabra que de Dios eran que- libres, que es lo más Claro, importante. eran libres, que es lo más importante, pero olvidaron que su calzado no se desgastaba, que no enfermaban, que no tenían hambre, que no tenían un esclavo que les hiciera la vida imposible. Pero sin embargo, ellos anhelaban lo que habían vivido, sobre todo en los problemas Claro. y en las situaciones adversas, como tú estabas contando. Luego podemos determinar que es como una patología Claro. que está en nuestra carne Sí. y que la carne no podemos dejar que tome el control de nuestra vida, porque eso siempre se va a querer levantar. En el problema... Pero ¿por qué está escrito todo eso en la palabra Para de Dios? enseñanza Para nuestra. nuestra enseñanza. Eso pasó hace miles, Claro. millones de años, pero ocurre que eso está pasando hoy en día también. Claro, hay que Y hacer una entonces tenemos aplicación. que aplicar. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, ni es una novela. Es algo para aplicar diariamente. Por supuesto. Es el maná que recibían físicamente. Este es nuestro maná Amén. espiritual que debemos El Cristo para poder mismo es nuestro crecer espiritualmente y estar sanos espiritualmente. Amén. ¿Cuáles fueron las consecuencias de toda la historia que tú has contado? Murieron en el Que desierto no toda la entró, antigua solamente generación. entraron dos de toda esa generación. Josué y Primero, Caleb. la primera generación murió en Egipto, esclava. La segunda murió en el desierto. Por su no rebelión. creer, por su rebelión. rebelión. Solamente se Josué y salvó Caleb, que tenían un espíritu diferente. diferente al resto. Así lo Entonces, dice. solamente entró la tercera generación. ¿Por qué entró la tercera generación? Porque Dios tuvo que levantar una generación nueva que aceptara el plan de Dios a través de esas dos personas, sobre todo de Josué, que le transmitió el espíritu de Moisés, Amén. diferente, y a través del espíritu de Josué, esa generación fue educada en otro hábitat. Claro, en y otra que no forma. conocieron el tiempo No. que era memorial y recuerdo y que no Claro, salió de su claro, corazón. claro. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto Egipto no seguía, salió de su corazón. seguía ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, no? Todos conocemos el principio básico del cristianismo, ¿no? El principio básico del cristianismo es que cuando tú aceptas a Jesucristo como ser Rey, como Señor, como Salvador, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Amén. O sea, somos el templo del Claro Espíritu que Santo donde el Espíritu Santo mora. Y el Espíritu Santo es fuego, es poder, es autoridad, es dinamita. Amén. Que cuando está dentro de cada creyente, si dejamos que actúe, otra cosa es que no lo dejemos actuar. Que muchos cristianos hacen eso. Son receptores, tienen el Espíritu Santo porque se han convertido y Dios en su promesa dice que envía el Espíritu Santo a morar en nosotros,
somos el templo, somos el tabernáculo, pero tenemos que dejarlo actuar. Como si tú tienes un invitado en casa y no lo dejas hablar. Cuando quiere darte un consejo, tú le dices, no, aquí mando yo, esta es mi casa. Es la actitud de muchos. Tienen la autoridad, tienen la dinamita, tienen el poder, pero no tienen la capacidad de entender que tienen que echarse a un lado. Amén. Eso es el principio de la Por humildad. supuesto. Reconocer que por muy sabios que seamos, por muy listos que seamos, por mucho que tengamos, si no dejamos paso a Dios, ni somos ni valemos nada. Claro. Porque ese es el principio básico de la humildad. Todo creyente que no tenga ese principio básico difícilmente va a poder ser utilizado por Dios. Así es. Porque Dios no utiliza ni a un orgulloso, ni a un Claro. rebelde, ni a alguien que se crea más que nadie. Porque Dios dice que al que se humilla, Lo exalta. lo ensalza, lo levanta, Al lo hace contrario. importante, vamos. Y al que hace lo contrario, lo humilla, Exacto. lo rebaja, lo pone debajo de los Claro. demás. ¿Por qué? Porque la actitud de un corazón limpio, puro y creyendo en Dios y en sus promesas y obedeciendo su palabra, acepta ser humilde, ¿no? Amén. Filipenses 2:9 y habla de la razón por la cual cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, somos el templo del Espíritu Santo, tenemos una fuerza superior a cualquiera. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el poder de Jesucristo es mayor. El mayor poder que pueda haber en esta tierra es el poder de Jesucristo actuando a través de su iglesia, a través de su pueblo. Y Pablo ya lo dice en Filipenses 2:9. Dice, por lo cual, Dios también lo exaltó, está hablando de Jesucristo, Amén. hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, crean o no crean, toda rodilla se va a doblar. Eso está ahí, yo lo creo firmemente. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y dice el verso 11, dice, y toda lengua tiene que confesar que Jesús, el Mesías, es el Señor para que el Padre sea glorificado. Amén. Si tú quieres glorificar a Dios, tienes que rendirse ante la presencia, tienes que doblar tu rodilla, tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el enviado, el ungido de Dios, Amén. para que Dios sea glorificado. Claro que sí. Y fue exaltado por eso. Hasta lo más alto, Pero todo ¿no? lo contrario, como tú decías, viene a mi mente en Daniel 4, qué pasó con Nabucodonosor, Sí. el extremo contrario. Y dice desde el 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de los 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? El orgullo. Que yo, para casa real, con la fuerza de mi poder. Y yo, ¿qué es Yo el y mí, hombre? yo y ¿Qué es el mí. hombre? Sino como hierba y neblina, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, yo edifiqué mi poder para gloria de mi majestad. Vamos, el yo, mi, me. Pasa como Ezequiel, mis tesoros, la casa, Ezequiel 15 años Herodes. le dio exactamente Dios. Y van a ver el milagro que Dios hace y en lugar de decir, mira, es que Dios es grande, Es por la maravilloso, empieza a enseñar los tesoros, empieza a enseñar Sí. todo lo que tiene. Y entonces dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Así que estuvo a cuatro patas, hay que decirlo, aunque patas. no era un animal, Sí, sí, sí. con el rocío, lloviendo, comiendo hierba, pero por un Hasta tiempo, que reconoció. para enseñanza, ¿verdad? Dice el 36, en el mismo tiempo mi razón, después, al tiempo me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejos me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y dice el 37 en Daniel 4, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es precioso, ¿Quién Como dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra? Moisés, ¿Eh? pero después de Pero 40 años de después proceso, de 40 años de proceso, ¿no? porque mató a un egipcio Sí, violentamente. o sea, el tema está claro. Luego el ¿no? hijo de Nabucodonosor pasa lo mismo y entonces Sí. le habla a Dios, ¿no? Con lo mismo. O sea, que
Dios, al que está arriba, le dice, ¿tú quién te crees que eres? Bájate, bájate. Pero cuando a alguien se humilla, como Juan el Bautista se humilló y dice, de los nacidos de mujer, no hay otro mayor que él, dijo Jesús. Y era un hombre que lo despreciaban, ¿no? Con esto de que llevaba Sí, piel de camello y vivía en el comía desierto. saltamonte y tal. Pues, era un hombre un poco infravalorado. Pues sí, así es. El problema de todo esto, de lo que sucede, es que a través del tiempo muchos comienzan a menospreciar, a quitarle el valor real. Entran en la comodidad, entran, digamos, en la rutina. No hay un avivamiento diario porque la Biblia dice que tenemos que ser continuamente llenados. Amén. Entonces, continuamente llenados quiere decir que cada día necesitamos ser llenados. Porque vamos perdiendo aire como los neumáticos, Sí, sí. ¿no? El De Espíritu vez en Santo cuando hay que es echarle, neuma, claro. ¿no? Viene Sí, de sí. ahí la palabra neumático. Entonces, vamos perdiendo. Y por eso tenemos que ser continuamente, sí, dice, sed llenos del Espíritu Santo. En el original está diciendo, sed continuamente llenados, ¿no? El problema entonces es que menospreciamos eso. No le damos el valor y el mérito que el regalo de la salvación merece. Que eso teníamos que tenerlo como cada día, por muchos años que llevemos en el Señor, tenemos que darle el valor que eso tiene. Por supuesto, Que hay que muchos cuidarlo. lo menosprecian al cabo de cierto tiempo. En el primer amor que hablábamos, todo es bonito, todo es perfecto. O sea, no queremos nada más que aprender, escuchar la voz de Dios, que alguien nos explique lo que no entendemos en la Biblia, vamos a la iglesia, buscamos al pastor, buscamos a los ancianos para que nos ayuden. Pero luego nos entra la relajación. Así es. Para uno es a unos meses, otro es al cabo de algunos años. Van perdiendo y van quitándole valor. Caemos en la religiosidad, aún evangélica. Sí, sí. Caemos en religiosidad y eso a Dios no le agrada. Nunca. Nunca le agradó una religión. Y Jesús habla contra los religiosos con mucha fuerza. Y contra los Y fariseos. eso contra nos los lo tenemos que hipócritas. tomar para no caer en esa rutina y en esa, sin darnos cuenta, legalismo, que ya hacemos las cosas Exacto, sin exacto, entender el espíritu correcto con el cual Dios lo mandó. Esto nos conduce al que lo haga a abandonar lo que Dios pide de nosotros. Y como hemos visto en el vídeo, lo que Dios pide de nosotros y demanda es santidad. Camino de santidad, lo dice la Biblia, ¿no? Déjalo introducido para el siguiente programa, Sí. porque enseguida tenemos que hacer Bueno, conclusión pues, y orar. confesamos, o sea, decimos lo que significa a Sí, grandes sí. rasgos lo que es la santidad, ¿no? Claro. Santidad significa apartarse de El pecado. o el para, mal. apartarse del pecado, de la contaminación del mundo, o Claro. mundana que se llama, y con el propósito de consagrarte, dedicarte a servir al Señor. En otras palabras, vivir en santidad es apartados para el propósito de Dios. Amén. Y cuando lo hacemos así, estamos cumpliendo la orden que Dios dio en Levítico y que confirmó Pedro. En Levítico 27 dice, santificaos, sed santos, como un mandamiento, ¿verdad? Sí, sí, un mandato. Imperativo, está escrito en imperativo, sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Y luego, Primera de Pedro corrobora esto. Claro. En Primera de Pedro, y si quieres esto ya lo hacemos como resumen, Sí, sí. dice, como hijos obedientes, o sea, como hijos buenos, los hijos buenos son los que merecen recompensa, Exactamente. los que merecen premio. Exacto. Los hijos malos, tú cuando un hijo hace una travesura Hay no que le das un disciplinar. premio. Claro. Lo que haces es disciplinarlo, Claro. castigarlo, en otras palabras, para que se entienda. Entonces, como hijos obedientes, no nos amoldemos a las antiguas pasiones, o sea, a nuestra vieja manera de vivir, a como vivíamos antes, Sí, sí. que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. La ignorancia yo la defino como tinieblas, como pecado. El que anda en tinieblas es el que no sabe y anda en pecado y quizá no quiere saberlo. Ignorancia, pecado, tinieblas. Y el verso 15 dice, sino que según el que os llamó es santo, porque Dios nos llamó, nos escogió, es santo, sed también vosotros santos, ¿qué dice? En algunas cosas, En toda. en toda vuestra manera de todo. vivir. Pensamiento, palabra, obra. Claro, y concluye el verso 16, dice, porque está escrito, vuelve a decirlo en imperativo, sed santos, porque yo soy santo. ¿Dónde estaba escrito? ¿Dónde hemos leído? Claro. En Levítico 27. O sea, ahí demuestra que el apóstol Pedro conocía las Escrituras y sabía el mandamiento que Dios Que nos no está llama derogado. No y está lo que Dios derogado. nos demanda, Sigue que vigente. es vivir en santidad, Claro. para poder
Claro. estar en su presencia En el- y también cumplir aquí en esta tierra el propósito por el cual Dios nos ha llamado y lo que hemos respondido ha escogido. En Hebreos también dice que sin la santidad y la paz con todo, nadie Nadie verá verá al a Dios. Señor. Luego, la santidad no es algo arcaico, sino es algo totalmente vigente. Así es. Pues no sé si quieres concluir con algún pensamiento. No, simplemente que nosotros somos la luz del mundo, como hijos de Dios que somos, Ajá. y que no tenemos que escondernos, ¿no? Que tenemos que predicar el Evangelio, que tenemos que hablar de las verdades bíblicas, del plan de salvación, del infierno, de todo lo que la Biblia nos enseña a transmitir. Dios nos va a demandar si engañamos a la gente. Por eso a mí, aunque haya temas que a la gente no le agraden, yo los voy a predicar cuando el Espíritu Santo me lo muestre, sea en la iglesia que sea y sea a quien sea. Porque, vuelvo a repetir, como decía Jesucristo, nosotros somos la luz del mundo. Y cuando llega la luz, las tinieblas, el pecado, Retrocede. retrocede. Claro. La ignorancia retrocede. Pero tiene que haber un corazón abierto, Amén. un corazón que tiene que preparar el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos la obligación de predicar, de sembrar el Evangelio, pero nosotros no vamos a convertir a nadie. Quizás los convenzamos con nuestra palabrería, pero quien convence, quien redarguye Espíritu Santo. al mundo, al oyente de pecado, es el Espíritu Santo. Hay otro versículo que dice que Jesucristo vino a deshacer, desbaratar, romper las obras del diablo. Y en eso estamos, en desbaratar las obras del diablo. Y vamos con esta exposición de hoy, en este estudio que estamos haciendo de no mirar atrás, vamos a orar a Dios también por su vida, por usted. Queremos poner nuestras vidas en sus manos, pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que no miremos jamás atrás, porque, como dice tu palabra, cualquiera que diga que el tiempo pasado fue mejor, habla sin sabiduría, vanidad y necedad. Porque tú tienes un plan, un propósito y una recompensa, y nosotros ponemos la mano en el arado, puestos los ojos en Jesús para hacer surcos derechos, no torcidos. Queremos caminar hacia adelante y queremos hacerlo conforme al llamado y al propósito que tú nos has encomendado. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú bendigas a cada persona que ha seguido este programa, que tú puedas levantar su vida, que tú puedas santificar su vida, que tú abras los ojos para que identifique dónde están las tinieblas y pueda apartarse de ellas, ser una luz, que retrocedan las tinieblas al mismo tiempo y que tú puedas hacer que seamos llenos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu autoridad para poder ser eficaces, limpiados, instrumentos limpios que puedan ser eficaces en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo. Y que sigas hablándonos cada día y en cada programa más acerca de tu reino, para tu gloria. Amén. Muchas gracias, Eusebio, una vez más. nada. Y a todos Hasta la ustedes próxima por la paciencia que tienen con nosotros y esperamos haber sido de bendición. Y hasta el próximo programa. Dios le bendiga grandemente. Y en sus alas feliz vivirá.